Le fui infiel a mi esposo con su hermano menor, y ahora no sé de quién es el bebé. Me llamo Daniela, tengo 32 años y, hasta hace poco, solía pensar que era una buena persona. No perfecta, por supuesto, nadie lo es. Pero sí alguien coherente, alguien que no se traicionaba a sí misma, alguien que podía mirar a los ojos sin sentir que cargaba un peso oscuro y oculto en el pecho. Me gustaba creer que era noble, sincera, capaz de construir una vida con base en la honestidad, en el respeto, en el amor verdadero. Pero ahora, sentada frente al espejo con las manos sobre el vientre, sin poder responder la pregunta más brutal que me ha hecho la vida, no sé quién soy. No sé cómo llegué a esto. No sé cuándo dejé de ser la mujer que juró amar para siempre a un solo hombre, para convertirme en alguien que guarda secretos tan grandes que ni el propio cuerpo puede ocultarlos. Estoy embarazada. Y no sé si el bebé que llevo dentro es de mi esposo o de su hermano menor. Y decirlo así, en voz alta, aunque sea dentro de mi cabeza, me deja sin aire. Crecí en una familia donde los silencios eran más frecuentes que las palabras, donde el cariño se demostraba con actos prácticos, comida servida a tiempo, ropa limpia, una cama siempre tendida. Mis padres eran gente trabajadora, firme, de costumbres predecibles. Nos enseñaron que el amor no se gritaba, se demostraba con presencia, con paciencia. Nunca vi a mis padres abrazarse o besarse en público. Pero tampoco los vi pelear. Vivían juntos, sí, pero no sé si se amaban o simplemente se acostumbraron. Y aunque me juré muchas veces que no quería eso para mí, que si algún día encontraba a alguien sería diferente, más libre, más intenso, más real, lo cierto es que terminé cayendo en la misma rutina sin darme cuenta. Con la diferencia de que, cuando yo sentí que algo me faltaba, no supe cómo hablarlo. No supe cómo manejarlo. Y en vez de enfrentarme a mis vacíos, preferí llenarlos con algo prohibido. Algo que nunca debió pasar. Algo que ahora lo ha cambiado todo. Me gustaría poder decir que fui víctima de una situación, que caí por debilidad o por confusión. Pero la verdad es más cruda. Nadie me obligó. Nadie me arrastró a escondidas. Yo tomé cada paso. Yo dije que sí. Yo mentí. Y ahora cargo con las consecuencias, con una culpa que me perfora desde adentro, que no me deja dormir, que me impide mirar a Ángel a los ojos sin sentir que me ahogo. Porque Ángel, él no se merecía esto. Él ha sido mi refugio, mi compañero, el hombre con el que construyo un hogar. Y aún así le fallé de la peor manera. Pero todo tiene un origen. Todo tiene un comienzo. Y el mío, el punto en el que todo empezó a construirse, para luego derrumbarse, fue el día en que conocí a Ángel. Había salido de una relación mediocre, de esas que se alargan más de la cuenta por costumbre, por miedo a estar sola, por esa absurda necesidad de tener a alguien aunque no nos haga sentir nada. Me prometí que no volvería a estar con alguien solo por llenar un espacio, que esta vez sería diferente, que esta vez esperaría a que apareciera alguien que realmente tocara algo dentro de mí. No tenía expectativas reales, pero seguía asistiendo a eventos, a cenas con amigas, a reuniones sociales donde siempre había alguien que alguien quería presentarme. Fue en una de esas noches, en una celebración de cumpleaños un poco improvisada en la terraza de un bar, que me crucé con él. Ángel. Alto, sereno, con esa manera de estar parado como si no necesitara explicar nada. Lo que más me llamó la atención no fue su físico, aunque tenía esa elegancia discreta que siempre me ha parecido irresistible, sino su forma de escuchar. No interrumpía, no competía por atención, no intentaba impresionar. Solo escuchaba. Y eso, en un mundo de ruido constante, fue como un imán. Hablamos poco aquella noche. Pero hubo algo. Una mirada sostenida más de lo normal, una pausa que se llenó de expectativa. Días después me llegó una solicitud en Instagram, y luego un mensaje sencillo, directo, sin rodeos. Me gustó hablar contigo, ¿te gustaría tomar un café? Dije que sí. Y ese café se volvió otro, y luego una cena, y después una caminata bajo la lluvia que selló todo con un beso. Un beso que no buscó dramatismo, que no se sintió apresurado ni fingido, sino inevitable. Como si desde siempre hubiera estado destinado a pasar. Ángel me contó que era ingeniero, que trabajaba en una empresa de soluciones logísticas, que había crecido en una familia estructurada,
con un hermano menor algo rebelde. Oscar es distinto a mí, me dijo una noche mientras tomábamos vino en mi sala. No le gusta seguir reglas. A veces siento que no sabe lo que quiere. Pero lo quiero, es mi hermano. Esa fue la primera vez que escuché el nombre. Oscar. No pregunté más. No le di importancia. Era una mención pasajera, un personaje de fondo en la historia que yo empezaba a escribir con Ángel. Nunca pensé que ese nombre marcaría mi vida para siempre. Ángel me propuso matrimonio 1 año y medio después de conocernos. No lo hizo con fuegos artificiales ni cámaras escondidas, sino con una conversación profunda, honesta, sentados en la cama después de un día cualquiera. Me tomó la mano, me miró largo rato y me dijo que no quería imaginar un futuro en el que yo no estuviera. Me dijo que no prometía perfección, pero sí compromiso. Me dijo que si aceptaba ser su esposa, él haría todo lo posible por hacerme feliz, no solo en los días fáciles, sino sobre todo en los difíciles. Y en ese momento supe que sí. Que quería construir con él. Que si había algo parecido a la estabilidad, a la ternura verdadera, era él. Nos casamos 5 meses después, en una ceremonia sencilla pero hermosa. Mi vestido era de encaje, marfil, de espalda baja, justo como lo había soñado. Sus ojos estaban llenos de lágrimas cuando me vio caminar hacia él. Me temblaban las manos, pero no el corazón. Yo lo amaba. En serio. Con todo lo que era capaz de amar. Los primeros meses fueron un sueño. Nos mudamos a un departamento con ventanales amplios y luz natural que entraba por las mañanas como un abrazo. Teníamos rutinas que se sentían nuestras. Desayuno juntos los fines de semana, películas en la noche con los pies entrelazados, tardes de compras donde él siempre terminaba cargando más bolsas de las que admitía. Me dejaba notas escondidas en la agenda, me abrazaba al llegar del trabajo con esa mezcla de cansancio y gratitud que solo tienen los que se sienten verdaderamente en casa. La vida era buena. Tranquila. Completa. Oscar empezó a visitarnos más seguido. A veces aparecía sin avisar, con una botella de vino o un par de cervezas. Era carismático, impulsivo, un poco caótico. Se reía fuerte, hablaba con frases grandes, como si siempre estuviera actuando. Yo lo veía como el hermano menor simpático, inmaduro, quizá algo perdido pero inofensivo. Nunca pensé que debajo de ese desorden había algo que, más adelante, despertaría algo tan peligroso en mí. Pero en ese entonces, Oscar era solo el hermano. El que llegaba, comía, contaba historias absurdas y se iba. Mi mundo era Ángel. Mi casa era Ángel. Mi amor era Ángel. Pero hay cosas que uno no nota hasta que es demasiado tarde. Hay miradas que se quedan demasiado tiempo. Hay gestos que se repiten cuando no deberían. Y hay vacíos que, aunque no se ven, empiezan a empujar desde adentro, hasta que se convierten en grietas. Grietas que, eventualmente, dejan pasar la oscuridad. Y lo que vino después, no fue una caída repentina. Fue un desliz lento, casi imperceptible. Una línea que crucé poco a poco, hasta que ya no pude regresar. No sabría decir exactamente cuándo empezó todo, cuando esa línea invisible entre lo correcto y lo prohibido comenzó a difuminarse hasta desaparecer por completo. Al principio eran solo bromas, esas pequeñas complicidades que se sienten inocentes pero que, si uno es honesto consigo misma, sabe que van cargadas de otra cosa. Oscar venía seguido a casa, y con cada visita, algo en su forma de mirarme se volvía más atrevido, menos fraterno, más cargado de una intención que jamás habría esperado. Yo no hacía nada, al menos no activamente. Sonreía, respondía, disimulaba. Pero por dentro algo se removía. Una inquietud que no sabía cómo nombrar, un temblor que nacía en el pecho y bajaba lento hasta la boca del estómago. Me gustaba sentirme observada. Me gustaba sentirme deseada. Y eso, aunque me avergüence admitirlo, fue lo primero que me arrastró hacia el abismo. Ángel estaba cada vez más absorto en su trabajo. Se desvivía por darnos estabilidad, por pagar las cuentas, por pensar en el futuro. Hablaba de inversiones, de créditos, de ampliar el departamento o mudarnos a una casa. Yo lo escuchaba, asentía, pero cada vez sentía que nos hablábamos desde extremos distintos.
Él quería crecer, construir. Yo quería sentir, tocar, vibrar. Y Oscar. Oscar aparecía justo en ese hueco, justo en ese espacio donde el silencio se volvía pesado. Me hacía reír. Me decía cosas que Ángel había dejado de decir hace tiempo. Que me veía radiante, que mi risa era adictiva, que tenía una forma de moverme que volvía loco a cualquiera. Era un descarado. Y yo, en lugar de poner límites, los borré por completo. La primera vez que ocurrió no fue planificado. Fue una de esas noches en las que Ángel tuvo que viajar por trabajo y Oscar se ofreció a pasar a dejarme unas cosas que había olvidado. Le abrí la puerta con el cabello aún mojado, en pijama, sin maquillaje. Me miró fijo y dijo, nunca te había visto tanto como ahora. Yo solté una risa nerviosa. Le dije que no dijera tonterías. Pero él no se rió. Dio un paso más. Y otro. Hasta que estuvo tan cerca que podía oler su aliento. Me preguntó si alguna vez me había sentido realmente viva, si alguna vez alguien me había tocado como si de verdad quisiera descubrir cada rincón de mí, no solo por deseo, sino por obsesión. Yo no respondí. Y en ese silencio, lo dejé besarme. Fue un beso torpe al inicio, hambriento, desesperado. Pero no nos detuvimos. La razón se quedó afuera de la habitación, se quedó afuera de la cama, se quedó afuera de nosotros. Y cuando desperté al día siguiente, con la culpa enredada en las sábanas, con Oscar vistiéndose sin mirar atrás, supe que ya no había vuelta atrás. No fue la última vez. Se repitió. Varias veces. Siempre escondidas, siempre con excusas, siempre con ese vértigo que te hace sentir viva y sucia al mismo tiempo. Me buscaba con una urgencia que confundí con necesidad. Y yo, ciega, sedienta de atención, me convencí de que eso era suficiente. Que el amor vendría después. Que si algo ardía tanto, tenía que ser real. Qué equivocada estaba. No recuerdo con exactitud en cuál de esos encuentros todo cambió. Pero un día, una mañana cualquiera mientras me maquillaba frente al espejo, sentí una náusea tan intensa que tuve que correr al baño. Pensé que era estrés, que estaba pagando el precio emocional de mis decisiones. Pero los días pasaron. La náusea continuó. La menstruación no llegó. Y entonces lo supe. O al menos lo sospeché con una certeza que me hizo llorar en silencio durante una madrugada en el suelo del baño. Fui sola a hacerme la prueba. Sentí que el corazón se me iba a salir cuando vi el resultado positivo. Estaba embarazada. Y no sabía de quién era el bebé. Las fechas eran borrosas, demasiado cercanas, demasiado imprecisas. Había estado con Ángel. Había estado con Oscar. Y no podía afirmar, con la mano en el corazón, a cuál de los dos pertenecía esa nueva vida que crecía dentro de mí. Y lo peor no era la incertidumbre. Lo peor era saber que no podía confesar nada sin destruir todo. Intenté ocultarlo. Juro que lo intenté. Me dije que dejaría a Oscar, que cortaría de raíz esa locura. Pero no lo hice. Porque cuando uno está atrapado en una red de mentiras, cada hilo parece necesario. Cada mentira es un parche sobre la anterior. Y mientras más intentas sostener todo, más cerca estás de que todo se derrumbe. Ángel, ajeno a todo, me abrazaba por las noches sin sospechar que dormía junto a una traición. Decía que estaba emocionado, que quizá era hora de pensar en formar una familia, que me veía distinta, luminosa. Yo asentía con la garganta cerrada. Me tocaba el vientre cuando él no miraba. Me preguntaba qué cara tendría ese bebé. Me preguntaba si sus ojos serían como los de Ángel o como los de Oscar. Y Oscar se volvió más esquivo. Empezó a cancelar encuentros. A responder con monosílabos. Como si la intensidad del principio se hubiera disipado. Como si ya no necesitara lo que un día buscó con tanto ahínco. Cuando le insinué que estaba embarazada, no reaccionó. No se asustó, no preguntó. Solo dijo, haz lo que tengas que hacer. No me metas. Y esas palabras me partieron en dos. Porque entendí que todo lo que creí que era pasión, que era conexión, que era destino, no era más que un juego para él.
Una aventura sin consecuencias. Un pasatiempo entre sus días vacíos. Y ahí fue cuando la culpa se convirtió en terror. Terror de perder a Ángel. Terror de enfrentar la verdad. Terror de saber que, tal vez, ya no había nada que pudiera reparar lo que había roto. Y entonces decidí callar. Guardarlo todo. Seguir como si nada. Pero un embarazo no se oculta para siempre. El tiempo pasa. La barriga crece. Las preguntas llegan. Y el espejo no miente. Yo ya no era la mujer que él amaba. Era otra. Una que se miraba y no se reconocía. Una que había arruinado su hogar, su matrimonio, su dignidad, por un hombre que ni siquiera la amaba. Pero debía confesar. No hay manera suave de decirle a alguien que lo traicionaste. Que le mentiste en la cara durante semanas. Que en los momentos en que él dormía a tu lado soñando un futuro, tú estabas entregándole el cuerpo, y más de lo que quisieras admitir, a alguien más. Y no a un desconocido, ni a un compañero de oficina, ni a un ex que volvió a tu vida. No a su propio hermano. A su sangre. Yo sabía que el día que decidiera hablar, mi mundo cambiaría para siempre. Aún así, durante un par de días viví negándolo todo. Me repetía que quizás aún podía esconderlo. Que podía pasar por alto los remordimientos. Que el tiempo me daría la respuesta sobre quién era el padre del bebé, y que todo se resolvería solo. Pero no se resolvía. El peso me aplastaba. Era como vivir con una piedra en el pecho las 24 horas. Me dolía el estómago, la cabeza, el alma. Ángel me abrazaba por las noches, hablaba con ternura a mi vientre, soñaba nombres, me acariciaba la espalda con devoción, y yo solo quería desaparecer. Una tarde, luego de una cita médica en la que nos dieron noticias positivas sobre el embarazo, supe que no podía más. Caminábamos de regreso a casa, él feliz, hablándome de cunas, de pintar la habitación, de buscar una doula. Yo me detuve en medio de la vereda, lo tomé de la mano, y le dije que necesitábamos hablar. Me miró con la cabeza ladeada, sin preocuparse aún. Me sonrió y asintió. Creía que sería algo trivial. Pobre hombre. En casa, le pedí que se sentara. Y no pude más. Lo solté. Primero con rodeos. Luego con palabras sueltas. Luego con todo, como si me arrancara la piel. Le dije que lo había traicionado. Que una noche en que él no estaba, Oscar vino. Que no fue planeado, que yo me sentía confundida, insegura, sola. Que fue una estupidez. Que pasó más de una vez. Que me odiaba por eso. Y lo más difícil, que ahora no sabía de quién era el bebé. Ángel se quedó quieto. Sin moverse. Como una estatua. Pero sus ojos eran lava. Ardían. Me miraban con una mezcla de rabia, dolor, incredulidad. Como si no entendiera lo que acababa de escuchar. Como si se le hubiera fundido el alma por dentro. ¿Oscar? Preguntó con una voz grave, temblorosa. ¿Mi hermano menor? ¿Tú, con Oscar? Asentí con lágrimas corriéndome por el rostro. Trató de contenerse. Lo vi apretar los puños, temblar. Se puso de pie bruscamente, empujó la silla sin querer y la tiró al suelo. Caminaba en círculos por la sala, respirando agitado. Yo lo seguía con la mirada, con miedo. Nunca lo había visto así. Nunca. ¿Cómo pudiste? Y gritó por fin. ¿Con él? ¿Con mi hermano, Daniela? ¿Con él? Intenté hablar, explicar, llorar, suplicar, pero no me dejó. Tú eras mi esposa. Y gritaba, él era mi hermano. ¿Qué clase de personas son ustedes? Me han destruido. Me han escupido en la cara los dos. Ese día se fue. Tomó sus llaves, su chaqueta, y azotó la puerta sin decir más. Yo me desplomé en el sofá, llorando como una niña, sabiendo que esa era la primera grieta abierta en algo que ya nunca volvería a ser entero. Los días siguientes fueron un infierno. No regresó. No respondió mis mensajes.
No tomó mis llamadas. Me dolía cada minuto. Me odiaba. No salía de casa. No comía. Solo me abrazaba el vientre por las noches, sintiéndome la mujer más sucia y desleal del mundo. Al cuarto día, supe por su madre, que vino a buscar unas cosas, que Ángel había pedido el divorcio. Me lo dijo con lágrimas en los ojos, sin conocer los detalles. Solo sabía que su hijo estaba destrozado, que no comía, que apenas hablaba. Me pidió, sin saber nada aún, que lo dejara sanar. Que respetara su espacio. Asentí sin fuerza. Pero lo peor vino después. Una tarde, mientras intentaba reunir fuerzas para salir a caminar un poco, recibí una llamada. Era Lucía, la hermana mayor de Ángel y Óscar. No sé si la mencioné antes. Ella me llamó sin saber que yo no sabía nada. Y me soltó de golpe: lo que hiciste destruyó todo, Daniela. ¿Estás feliz? Ángel se peleó con Óscar. Se agarraron a golpes. Mi mamá tuvo que intervenir. No se hablaban desde antes, pero ahora, esto fue la gota. Ángel se fue de la casa llorando como nunca lo vi. Y Óscar, como si nada. Sentí que el mundo se me venía abajo. No solo había perdido a Ángel. Había hecho que dos hermanos se rompieran el alma. Todo por un error. Por una serie de decisiones estúpidas. Por dejarme arrastrar por algo que confundí con deseo, con atención, con afecto. Y lo peor, Óscar había reaccionado con indiferencia. Como si nada. Como si no fuera parte de este desastre. Apagué el teléfono. Me encerré en el baño. Me miré en el espejo por varios minutos. No reconocía a la mujer que veía. No había rastro de la Daniela que una vez fue amada, cuidada, admirada. Solo quedaba una sombra. Y un bebé creciendo dentro de mí, que no tenía la culpa de nada, pero que era fruto de todo. Ojalá todo se solucione pronto, he hecho mucho daño.